¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal, Nosotros Josep? nos vemos a menudo, pero... Bueno, ahora desde que hicimos el proyecto aquel del Sea Towers, que no nos habíamos visto. Exacto, la última vez fue ahí. Ahí me gustó la experiencia de a un amigo, no solo de profesión, sino de vida, que colaborara en un proyecto del despacho y encontrar pues La la- manera de trabajar juntos. Entonces, ¿allí qué hiciste? Porque es la gran pregunta. ¿Qué hice? Bueno, el encargo era muy claro, era cumplir la función del bienestar del usuario, ¿no? Para esta normativa, ¿cómo es la Para el normativa? eran puntos del well. Well-being, ¿no? Al Sí. final. Y bueno, lo que me sorprendió del encargo, yo que hago sobre todo mobiliario, me pidieron una pieza de arte. Y dije, o sea, Max, ¿puedes hacer una pieza de arte para este edificio? Y digo, bueno, puedo hacer algo, pero yo no le consideraré arte. Haría un objeto, para mí tiene que ser algo funcional, que es de donde vengo. Y soy diseñador y no sé cómo justificarme todavía como artista o como escultor, pero sí como alguien que hace un objeto de luz o un objeto para estar o un mueble para utilizar. Sí, yo creo que ya en sí el enunciado inicial de que las certificaciones hoy en día puntúen que aparezca arte, que aparezca cultura, ¿no? Tiene una parte curiosa, pero entra también la crítica en qué valoramos como puntuable, ¿no? Porque una silla de diseño no puntúa. Bueno, es más, una silla de tener una de certificados. Exacto. Para que sirva. De producción más Sí, que sí. de diseño, ¿no? En cambio, una pieza escultórica no se le pide nada de esto. Entonces, yo creo que aquí suerte. también Por suerte. llegan los ajustes y yo creo que la pieza que hiciste, yo creo que puede ser leída ¿no? por muchas maneras. ¿no? Sí. Una lámpara decorativa. Y yo puedo explicarla y es comprensible en mi trabajo. Bueno, yo valoraría de la pieza un poco que dentro de un edificio ortogonal, de vidrio, bueno, muy, si tú quieres, muy frío, muy serio, él contrapone una pieza que es orgánica, de piedra, Artesanal. ¿no? artesanal, o sea, un poco es todo lo contrario de lo que es el edificio, ¿no? También es bonito, yo creo que el edificio en sí que transmite, que también ¿no? la propuesta de GCA fue redefinir el concepto de oficinas, ¿no? Que hablábamos incluso el otro día, decir cómo van a ser, qué oficinas tenemos nosotros como diseñadores la responsabilidad de proponer, ¿no? que mejoren en todos los sentidos el usuario y la ciudad. No solo que tú analizaste para generar un diálogo y una provocación, sino que incluso a nivel de historia, ¿no? Que hablamos mucho de qué había antes ahí en el edificio, era una fábrica de hielo, ¿no? De hielo. Exacto. Bueno, La Siberia. La Siberia. Para Nombre complementar un apropiado. poco el briefing, que Exacto. era un hueco y era en qué nos apoyamos para Exacto. llenar este hueco. Esto yo Pues creo que al final te das cuenta que en las distintas disciplinas que tenemos como arquitecto, como cuando hacemos arquitectura interior o cuando diseñas piezas, necesitas siempre un pelín esta narrativa ¿no? que tenga un Sí. fundamento y como una poética que al final... Bueno, desde el principio, ¿no? En la universidad, Sí, al menos enseñamos así, que es primero tienes un briefing, defínelo, y a veces no hay ni briefing, cógete un concepto, defínelo y no te olvides de él, porque luego vas a ir volviendo a ese concepto. Para justificar las cosas. Luego hay maneras de trabajar, ¿eh? Yo no suelo trabajar mucho con concepto, pero sí cuando no sabes a qué acogerte, al final involuntariamente vas a algo. Pues eso es lo que le llaman el concepto. Puedes definirlo más o menos, pero está. Yo creo que al final lo que valoran las dos piezas es un poco, yo siempre lo digo, es un poco como el pabellón de Mies, que al final es un tema súper también ortogonal, súper cartesiano, y al final la escultura que hay en el estanque, pues es una estructura totalmente figurativa que se va reflejando en los distintos planos, el agua con el mármol, y el propio Mies la escogió aquella escultura. O sea, que era un poco, quería un contraste, y es un poco lo que hay reinterpretado allí, ¿no? Sí, sí. De no intentar reafirmarte en ti mismo, sino encontrar un poco la armonía, ¿no? Yo creo que es lo que para mí es el valor. No, y yo creo que además es un ejercicio
que lo vamos intentando hacer en distintos proyectos, introducir pues colaboraciones que enriquezcan. Y yo creo que Bueno, son ¿no? experiencias Hay siempre varias. muy interesantes. Exacto, aprendes un montón. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el hotel en 1882, había que poner una obra de arte en cada habitación. Bueno, entonces el artista propuso que fuera una única obra y que cada habitación tenía un fragmento de la obra. Y había un sitio concreto en el hotel que se veía toda la obra completa. Tú podías decir, bueno, esta es la que me ha tocado a mí, esta parte. En vez de reproducir una pieza e irla poniendo en todas las habitaciones, pues le dio la vuelta y consiguió, para mí, hacer una obra más unitaria, ¿no? Y ejemplos de estos Varios, con Lluís hemos tenido Lleó ahora varios. acabamos de trabajar en un hotel en Budapest, tú también conoces. Y bueno, cómo haces este diálogo en búsqueda de, ¿no? de una conversación entre los productos o los espacios creados. Yo creo que está muy bien. Veremos a ver qué... Veremos, sí. No, pero lo mejor es el punto de partida, este requisito, que haya esta normativa o certificación que tiene en consideración al usuario o al que va a utilizar este espacio, y que uno de los aspectos poco medibles, pero que lo bajan a números, es el well-being o el bienestar del cliente al final, del que vive ese espacio. ¿Y es una obligatoriedad? Pasa que al final le da la misma importancia a las manzanas de recepción, el sello, ¿eh? Sí, sí. Ya, bueno, pero es una primera etapa, entiendo. Yo creo que la tendríamos, bueno, se tendrá que ir perfeccionando, pero yo creo que como lo que está provocando, ya al menos en nuestro sector, muchas veces es que posibles colaboraciones, estuvimos en Semana Santa en México, veíamos como Barragán mismo colaboraba con gente de profesiones distintas que él valoraba y también amigos, ¿no? Y a mí que esto suceda con Max, yo me acuerdo estar en ese viaje con todo un grupo de amigos, todos con profesiones, pues con algo de vinculación al arte y al final es lo que aspiras, ¿no? El no una obra de un ente individual que antes quizá era más así, sino la fuerza del colectivo y de no acciones individuales o pensamientos individuales. Y yo creo que estas certificaciones lo que te dan es al cliente le dan casi como la obligatoriedad de hacerlo, ¿no? Y al arquitecto pues le permiten disfrutar y aprovecharse de esta oportunidad. Pero bueno, todo lo del bienestar es cuestionable cómo se mide, ¿no? Porque antes de estas certificaciones, no sé, por ejemplo, Moneo y Palazuelo, sí, tanto en el Bankinter como en el Auditori, pues han colaborado, o sea, sin certificación. Exacto. Bueno, o Miró y Puig, ¿no? Sí. Pero a veces, sí, miles. Pero ¿sabes qué ocurre? Que encontrando... Pero el cliente o Miró cambia. Y la Caixa, o sea, Sí. incluso entidades tan diferentes. Esto es lo que hemos hablado en ocasiones, el cliente está cambiando, el cliente muchas veces es más una empresa, deja de ser ese particular, ese presidente de compañía que de alguna manera se emociona, cree en un producto, se genera un círculo cultural o intelectual en el que cree y en el que genera equipo. Entonces, yo creo que justificar ante pues, un comité hacia un cliente más empresa, todas estas cuestiones estaban siendo más difíciles. Sí, porque la hoja de Excel es más difícil. Esa columna no la tienen metida, ¿sabes? A tu amigo que colabore contigo no la tienen. Y yo creo que es interesante como la excusa de la certificación que te lo permite hacer y que no sé, bueno, positivo. Y al final es mucho más interesante estos temas cuando partes de cero que no cuando vas a buscar piezas. O sea, cuando generas la pieza ad hoc o in situ. Que no hay que rellenar. Pues tú, Max, generas, no, de todo. Nosotros en general siempre producimos para un encargo. Tú mezclas, ¿no? Mi proyecto tipo es unos clientes, una pareja suele ser que tiene una casa bastante determinada y quiere, pues, o no encuentra en el mercado algo que cumpla la función, o el espacio lo tiene muy, muy complejo y no sabe cómo resolver una pieza central como una mesa de comedor, una butaca, un salón o lo que sea.
y entonces me llaman para ver qué puedo hacer yo. Y como además gestiono la producción y yo entrego la pieza terminada, pues empieza el diálogo desde que les conozco en el sitio, casi siempre, hasta que entrego la pieza. Pero cuando has hecho colecciones, ¿qué te has hecho? ¿El encargo para ti mismo? Es que, claro, O sea, muchas las veces últimas luces. en un cliente no encuentras La oportunidad. sí, o no tienes la ocasión de hacer lo que quieres, porque hay que saber que no estás trabajando para ti, sino para ellos, y el que lo va a usar toda su vida relativamente son los demás, no tú. Y entonces cuando tienes una idea que no consigues sacar a la luz o no ves el momento, pues te la autoencargas. Coges tú te haces tú la pregunta y la respuesta. Te pides el briefing, el encargo, el contrabriefing, la propuesta, Te pides la ajustar valoración el económica, presupuesto. negocias contigo mismo y entonces lo lanzas. Y para lanzarlo pues buscas una exposición, una presentación, una galería, Hoy en día en internet coges foto, subes y según el tipo de producto ya sirve, porque no requiere más. Pero en el caso este de la galería Ilacions, que hice una serie, no sé si eran 8 o 9 lámparas, pues requería un espacio y me llevó tiempo y toda la producción y todo, entonces estaba justificado hacer una presentación solo de esto. Pero muchas veces son productos o ideas que han bajado y han existido y de golpe dices, ¿qué hago con esto? Pues, no sé, de momento haz una foto, ¿sabes? Claro, esto en arquitectura es mucho más difícil. Sí. No harás un edificio La autopromoción. La ¿no? autopromoción. La autopromoción no Te existe. apetece a veces, ¿eh? Apetece, pero no está mal, porque al Sí, final el cliente le da realidad al tema, Sí, ¿no? sí. Te hace... Y las limitaciones, ¿no? El cliente Sí. exigente te hace darle más vueltas en todos los sentidos, ¿eh? En económico, Bueno, en programa, es que el buen cliente es el buen el que... cliente, o sea, para que haya un buen proyecto debe haber un buen cliente. Esto sin duda. Básico. Pero, y muchos proyectos te dan la vuelta, proyectos que no esperabas, ¿no? Generas Sí. una relación increíble con el cliente y lográis cosas conjuntamente, ¿no? Un espacio increíble. Y a veces al revés, o sea, sales castigado. Estás contento cuando acabas. Sí, bueno, ahora ya. Josep, una pregunta. Cuando, por ejemplo, siguiendo un poco cómo has trabajado en este Sea Towers, vosotros ya tenéis el proyecto bastante encaminado y veis que surge la posibilidad de colaborar con alguien. Pero lo que yo siempre me he preguntado durante el proceso es cómo en ese caso contactasteis conmigo para generar algo nuevo, porque para ello has de ver un poco, pues no sé, que viendo mi trabajo que puedo encajar en el edificio, que puedo encajar en el proyecto. ¿Cómo seleccionas algo que todavía no está? Porque la gracia es que estas colaboraciones, cuando se genera una nueva pieza, solo te puedes basar en el pasado. Sí, a ver, muchas veces, claro, hay muchos casos distintos, ¿no? O porque buscas algo muy concreto y entonces averiguas quién trabaja con aquel material. Esto, por ejemplo, nos pasó en el Angla, en el restaurante, que queríamos unas piezas muy especiales, entonces buscamos a alguien que trabajase en el vidrio y evidentemente los artistas aportaron totalmente su parte y eran unas piezas de vidrio con todos unos escritos relacionados con el comer, o sea, pero quiero decir, en aquel caso pues es aquello que piensas, bueno, aquí unos objetos de vidrio iluminados, muy bien colocados, pues me completarán un poco el espacio. Entonces lo que te pones es a buscar. En otros casos pues son repetitivos, por ejemplo con el que comentaba antes del hotel, ya habíamos colaborado hace años en otro hotel que nos hizo una pieza muy bonita con el Xavier Escrivá, una pieza, porque Escrivá es un pintor, pero que está a caballo entre pintura y escultura. O sea, trabaja en volumen, cortando la tela, dándole volumen, y en este caso pues ya hemos colaborado 3 veces con él. Vas un poco a buscar o referencias. Pero también... Tampoco te cierras con una paleta muy concreta, aquello de siempre es mi artista que me acompaña en todos mis proyectos. O sea, vas un poco abriendo
Sí, yo creo en general, toda la gente que te acabas como colaborando, nosotros con Lluís y yo en el hotel de Budapest, yo creo que es gente de la que te apetece como aprender y que impregne un pelín tu proyecto y que te sorprenda. O sea, como gente, yo creo en general todos son perfiles como... Sí, que sumen, gente como con curiosidad y con inquietud de generar algo nuevo. O sea, yo creo que pocas veces pedimos a un artista que haga lo que ya sabe hacer, yo creo, ¿sabes? Y incluso con Lluís y yo fue una sesión, fue fantástica con Tom Puig, otro arquitecto del despacho, y nos fuimos a su taller donde él trabaja la piedra, las esculturas que hace con piedra, en el Ampurdá. Y entonces, cómo hablábamos de qué color nos imaginábamos, ¿no? Y todo. Y acabamos hablando de cómo podían ser los uniformes del personal del hotel, que tenían que ser de ese azul y que teníamos que romper el uniforme convencional y del 5 estrellas y irnos pues, a unas camisas abotonadas distintas, etc. Yo creo que la gracia sucede allí, cuando sacas también al artista o al diseñador de su zona de confort y le pides que genere algo, ¿no? Distinto, que aproveche la oportunidad, yo creo, ¿no? Sí, a ver, un caso que también en el Mirror, en el Hotel Mirror, pues queríamos como unas esculturas que fuesen apareciendo en el hotel y al final con un escultor alemán joven, el Christoph Mertens, llegamos a la conclusión de hacer como unos ángeles que te acompañaban en tu estancia en el hotel. Entonces, a través de reflejos iban apareciendo en distintos espacios comunes y luego a través de una reinterpretación en fotografía, en tu habitación podías adivinar que también tenías tu ángel en la habitación. Era un tema más de claro, como dice el nombre, es un hotel con de espejo mucho, y mucho espejismo, ¿no? Y ibas encontrándotelo. Era otra... Pero esto sucede contigo a la hora, ¿no?, de elegir los industriales. Sí. ¿Por qué eliges que trabaje en la madera o, por ejemplo, ¿no?, en el proyecto de Meridia? ¿A quién te vas a buscar, sabes? ¿Y por qué el material que coges? Yo creo que también... Sí, no, una cosa lleva a la otra, pero en el caso de proveedores o colaboradores para producir, son unos cuantos, pero para producir una pieza de arte el espectro es mucho más amplio, ¿sabes? Y más variado. Al final tú puedes trabajar con 10 metalistas para pedirles lo mismo, pero el artista es como una fase previa a la ejecución, o sea, de crear, ¿sabes? Y entonces, no sé, es que me imagino ese proceso de, bueno, a ver, uy, es que hace mucho este tipo de pieza pequeñita que a lo mejor aquí hay que buscar a alguien más de gran formato. O aquí alguien más de escultor de gran formato, bajarlo a algo más doméstico, que así... Yo creo que también vas a lo que te transmite. O sea, hay proyectos que necesitan, que es un proyecto pues muy extremo y necesita serenidad, ¿no? Yo creo, no, en general vas más a lo que te provoca. Ahora un fotógrafo que hemos trabajado en un hotel, Carlos Cánovas, y fuimos a Fotocolectania y nos enseñaron propuestas, pues acabas eligiendo, yo creo, el que, como tú decías al principio, ¿no?, de la conversación, que te genera una armonía y un balance con tu... O sea, yo creo que a ti se te podría definir, ¿no? Tus piezas tienen provocación, son sexys, son distintas, eres camaleónico mucho, no sé, rompes un poco, eres provocador. Pues yo creo que según la obra vas a buscar, tú hablabas del edificio que era, no sé, a mí también me ocurre cuando hablo a veces contigo, mientras tomamos unas cañas, algo que me atrae mucho de ti y que creo que es una visión que nosotros también intentamos como arquitectos tener. A mí me flipa la relación que tú acabas creando con tus proveedores, porque a veces que te he dicho, ostras, no sabemos cómo hacer esto, sí, pues yo tengo un cristalero que lo llevo al límite, ¿no? Un pelín. Yeah. Y a mí eso me parece súper interesante. Son gracias a conocer al colaborador y a estar ahí, ver cómo trabaja y ver el potencial, ¿sabes? Pero claro, yo trabajo con 4, porque tengo 4 materiales. Pero si trabajara con artistas como vosotros, que es como una escala anterior, es que no sabría dónde empezar y dónde terminar, ¿sabes? Rebufadores de vidrio hay 90. No y te tantos. Vas a uno. Te vas al que conociéndote
te dice que no puede ser y cuando le has insistido 5 Y veces vas te y dice lo vamos consigue a y tal, probar. sí. Bueno, hay ¿No? un tema de zona de confort Claro. para ambos, ¿no? Caramba, sí. Pero que, no sé, yo creo que también es, ¿no? El que te dice que todo es imposible, supongo que este no vuelve. No. Bueno, pero si lo termina haciendo, probando, Bueno, entonces... sí. entonces está bien, Sí. ha cogido el riesgo. Exacto. No, pero al menos mi trabajo depende de estos artistas que son artesanos y son conocedores de la técnica, de la materia y de todo. Les hago 3 millones de preguntas para cada proyecto. Vas ahí con la idea y, vale, ¿y si hacemos esto? Tal, o sea, es una conversación. Para hacer un tablero de madera sencillo, es una conversación, que la gente lo da por supuesto. Que la madera cortas el árbol y te sale una tabla de 2,10 por 90, plana, ¿sabes? Constante, perfecta, bonita, que además no envejece y no se estropea y... Y de superpoderes. Sí. Bueno, aparte cada material tiene su técnica, tiene sus procesos, o sea... Pero a nosotros también nos pasa, ¿eh? En la arquitectura. Ya, una escala diferente, pero... A una escala, pero siempre dependes de otro, que es el que realmente De que va a ejecutar tu idea, ¿no? lo va a ejecutar. Bueno, el hormigón... De otro no, en plural, de otros. Con el hormigón al final debe ser todo un sector, que está el que se moja más, el que experimenta, el que hace la prueba El que lo 1-1, fragua bien y el que no y el si que... ese día llueve o hace Sí, demasiado. pero el de hormigón igual no sabe nada de la madera. Ya. O sea, cada uno es lo mismo que comentas tú, ¿no? Cada uno es bueno. Cada no sé. uno tiene su pequeño... Bueno, ¿y cómo el Sí, arquitecto? pero el de hormigón bueno es el que les tiras un poco de la cuerda con un encofrado complejo Sí. o que cambia de tamaño por el recorrido y le dices, no, esto ha de poder hacerse, vamos a intentarlo. Y lo intenta y Pero yo sabe que se está saliendo de los libros y sabe que va a tener un marrón ahí donde cambia la sección, pero busca la manera y al final le acaba dando con el chispazo y dice, vale, va. Pero también se trata de tu poder en convencerlo o en conquistar a que se sume a tu fe de hacer algo especial. Ya. O sea, esto también, yo creo que no solo has de conquistar al cliente, porque al final el cliente muchas veces dice, ¿para qué te estás liando haciendo la pared recta? ¿No? Como la hemos hecho siempre, y tú buscas, ¿no? esa superación. En la obra te sucede igual, o sea, no solo has tenido que convencer al cliente, sino que es de ir y convencer al industrial y contagiarlo de tus ganas de hacer, Ya. no sé, Sí. de superarte, ¿no? Porque Bueno, si no, porque es mucho más cómodo hacer lo que hace siempre. y lo que ha funcionado. Prefabricado, Venga. controlado en el Venga. taller, Sin grúa, problemas, pam. sin problemas. Pero bueno, yo creo que es el ADN de cualquier diseñador, de cualquier escala, el conquistar y... El I+D también. Total, Sí. pero el Nosotros venderlo. Lo que nos motiva es probarlo, Claro. tal, pero claro, cuando es un artesano que tiene una producción, un calendario y de golpe le bloqueas toda la semana por lo que para él es una tontería, ¿sabes? Me acuerdo cuando empezaba siempre iba un metalista muy bueno con el inox y siempre me decía, ¿qué mariconada traes hoy? Y digo, bueno, es que y dice, ya empiezas. Digo, ¿podríamos hacer así, doblar y luego soldarle? ¿Esto para qué lo quieres? ¿Sabes? Pero bueno, de allí sale, ¿no? Sí, sí, de preguntarte estas cosas y de ver cómo conocer estos límites y ver cuáles se pueden tirar y cuáles no. Bueno, yo creo que al buen profesional de vez en cuando un poquito De mambo le va bien. le va bien Sí. para salir de... Igual que a nosotros, ¿no? Igual que a nosotros, correcto. Andrea o Josep, hablando de este tema de entregar la pieza final, ¿cómo es que hay estudios y empresas de arquitectura que terminan como mucho antes de que entre a vivir el cliente, llamémosle cliente, o la persona o el humano, y en cambio vosotros profundizáis tanto en esto? Porque, Bueno, ¿no? nosotros empezamos con la escala pequeña y es una escala que siempre nos había gustado y nunca la hemos abandonado. O sea, empezamos con tiendas, con interiores de viviendas y luego fuimos saltando de escala. De esto pasamos al hotel. En su momento el hotel sí que era un tema que venía el arquitecto y luego venía el interiorista o el decorador. Nosotros en su momento dábamos, y aún lo damos,
la posibilidad del servicio completo. O sea, que no hubiese una diferencia entre arquitectura e interior, que fuese un solo conjunto. Y yo creo que es una escala en la cual nunca hemos querido abandonar a lo largo de los 30 y largos años que hemos estado funcionando. Claro, hay temas, como es un edificio de oficinas, que al final, cuando hablas de interiorismo en un edificio de oficinas, que no es una sede, al final es un vestíbulo y unos vestíbulos de planta y unos baños. El resto es un espacio diáfano que hasta que no haya el momento usuario... es potentísimo. Los lobbies de los edificios de oficina en el claro, despacho se cogen con mucha ilusión. Bueno, es un poco al bajar a la pequeña al escala. entrar, ¿no? Tu primera el percepción. wow aquel que te diferencia de otro, ¿no? Pero nunca hemos dicho, pues no, el vestíbulo no te lo haré yo, búscate otro, ¿no? Incluso internamente en el despacho es el mismo equipo el que hace todo, el proceso en general. Sí. O sea, No es que haya un equipo de interiorismo que le pasas el proyecto y cambias le de llega la escala. caja y la... No, yo diría que o sea, somos arquitectos, pero dentro de cada subequipo, como le llamemos, del despacho, hay gente de interiorismo. Exacto. Pero bajo el paraguas del mismo socio, del mismo... O sea que entonces es mucho más fluido el darle estos acabados y este final de... Y yo diría que también nos hemos encontrado en casos que hemos sido arquitectos, en casos que hemos sido interioristas, no arquitectos, en casos que hemos hecho las dos cosas, en casos en que solo hemos hecho una parte del interiorismo. O sea, te vas encontrando con muchas situaciones distintas. El trabajar ambas escalas te nutre un montón. O sea, yo creo que a la hora de hacer arquitectura, nosotros, aunque no te lo hayan encargado, quizá, estás pensando ya en la escala, hasta en la más pequeña. En cómo será el baño de aquella vivienda, cómo será... Y yo creo que esto, y al revés, o sea, Sí. cuando piensas en la pequeña escala, quieres que sea continuidad de un lenguaje de la gran escala. O sea, yo siempre digo que es la gracia de poder hacer todo el proceso creativo completo, te permite definir con mayor fuerza el lenguaje o el concepto que quieres lograr en ese momento. Incluso en el despacho, ahora hace unos años que hemos generado, pues le llamamos GCA Lab, que es ese equipo que acompaña a todos los equipos de desarrollo de un proyecto, a todos los socios, etc. Es un equipo más interdisciplinar, donde pues, hay más inquietud por sociología, cómo queremos que sean las grandes ciudades, y más de materialidad, etc., sostenibilidad. Y lo que pretendemos es reforzar pues, esa narrativa de todos los proyectos, a gran y pequeña escala. Pero bueno, muchas veces nos preguntaban si funcionábamos como despacho, cómo funcionamos como despacho. No dejamos, o sea, es un despacho, el proceso es como el de un despacho tradicional, simplemente que se aprovecha de varios satélites especializados que nos nutren y nos hacen que el proceso creativo sea más eficiente, ¿no? Sí. O sea, tenemos urbanismo, tenemos, ¿no? Todos que van nutriendo esto. Y en este GCA Lab, no sé si tenéis la respuesta para cómo serán las oficinas del futuro. Porque todo lo que me he leído es que las empresas, hay muchas que requieren el back to office, porque el teletrabajo no funciona para todo el mundo. En la arquitectura, por ejemplo, no tiene mucho sentido, pero tampoco tiene sentido lo que cada uno tenía su mesita y trabajaba en individual, y el lunes por la mañana se reunían y hacían un estatus, y el viernes te volvían a preguntar, oye, ¿cómo vas? Ahora entiendo que la oficina, sobre todo con este mundo de la startup, es tú llegas por la mañana con el portátil bajo el hombro y ese día pues dices, hostia, pues hoy voy a estar más con esta parte del proyecto, más de programación, me pongo con los programadores y ahora necesitamos un espacio X, que tenemos que ser 6, nunca hemos sido 6 trabajando, antes era muy de uno en uno y luego cuando nos juntamos nos cuentas lo que has hecho toda tu semana. Pero yo creo que ahora incluso las escuelas ya está siendo así, el proceso es muy diferente, porque ¿para qué vas a trabajar solo y entregar una pieza final si no puedes andar solo? Si es que todo lo que tú vas a hacer tiene que ver con lo que está haciendo el de tu lado. Entonces, ¿las oficinas cómo serán? ¿Han de ser más
Yo creo que metamórficas que antes. Bueno, más flexible sería, ¿no? El que puedas juntar equipos, separarlos, que crezcan, que decrezcan. Pero lo que pasa es que la realidad es que cuando te encargan una implantación de oficinas, cada uno tiene su manera. Otra cosa es que tú los puedas ir Pero ahora tenemos un caso. reconduciendo, pero también evoluciona con el tiempo. Estoy de acuerdo que el despacho cerrado, esto... Con el nombre en la puerta y tal. Claro, ha evolucionado, pero no hay un guión claro. Yo creo que depende mucho del tipo de empresa, a qué se dedica, su organización. Pero, por ejemplo, ahora tenemos un encargo de un banco, de rehacer toda la sede de un banco que después de 20 años que hicimos hace 20 años el edificio original no le han hecho nada. Evidentemente ha cambiado totalmente sí, la pero forma. Y muchas veces esperan de ti, que yo creo que es la diferencia que está ocurriendo, que tú como arquitecto no solo definas el espacio que ellos te van a pedir de un modo eficiente y bello, no, sino que te hacen partícipe de te metes cómo, en el papel de... o sea, cómo puedo trabajar yo mejor. El o sea, journey, dímelo tú. en diseño le llamamos el journey. Exacto. Todas las fases por las que va a pasar ese trabajador o ese espacio, Total, ¿qué le va a pasar? Bueno, total. pues, Y habrá desde unos la días que ciudad, tal, o sea, cómo accedo al edificio, cuál es la movilidad. O sea, yo creo que ahora a mí me parece el momento más interesante, porque es como que después de todo lo que hemos vivido, el parón, está todo el mundo expectante y con todo el mundo tiene esa sensación de que las cosas pueden mejorar muchísimo y que el bienestar lo hemos tenido un pelín olvidado y a devolver, ¿no? En todo, en el urbanismo. Entonces, a la hora de ahora hacer un edificio de oficinas, no solo lo comentabas tú, ya las mesas no son individuales, qué proporción tienen, ya no hay tanto almacenaje, ese almacenaje puede ser aprovechado para espacios interactivos, o sea, hay mucha caña, pero el edificio en sí, estamos haciendo terrazas en todas las oficinas, espacios exteriores, ¿no? Espacios comunes. Sí, a ver, porque la caja de vidrio... De muro cortina cero sostenible. Es cero sostenible al ¿sabes? final. Yo creo que, claro, por ahí sí que está evolucionando. También yo creo que ha pasado una cosa, que un edificio va cambiando de uso. O sea, ha llegado un momento que en el centro de Barcelona han desaparecido todos los edificios de oficina por un tema de tamaño y de obsolencia y se han ido al 22 arroba. Entonces, el que sea una estructura que facilite estos cambios de uso, o sea, ya sea reconvirtiéndolo en viviendas, o sea, la vida de un edificio, yo creo que lo más sostenible del mundo es no tirarlo y hacerlo nuevo. Lo más sostenible es readaptarlo, ya sea otro uso. Entonces, yo diría que ahora pues estamos intentando evitar la caja de vidrio, que al final como vivienda no funciona, como hotel también es bastante desastrillo, sí, por un tema de ventilaciones, o sea, estamos yendo a unas estructuras menos, o sea, que permiten adaptarse muchos más usos. Sí, y yo creo que por ahí estamos intentando llevar el tema. Es bonito cómo te interfiere todo, o sea, la movilidad de una ciudad, el hecho que ahora la bicicleta... Sí, el parking de bicicletas. Exacto, en los claro. 90 no se contempló. No, y ahora No, en las no oficinas existía. tú has de pensar que quizá hay unos vestuarios para que la gente... O sea, a mí todos estos inputs que son de bienestar del usuario del edificio y que empiezan en la ciudad, en la calle, no en tu parcela de edificio, pero que a la vez influyen en tu edificio de distintas maneras, es muy retante, yo creo. Es que ahora entre la bici, el Amazon, el patinete, claro, requiere de unos espacios que antes no existían. O sea, el Amazon vuelve a ser un tema importante, el cómo reciben la gente, la paquetería, o sea, por dónde entra el señor de Amazon, dónde lo guarda, cómo te avisa, o sea, son nuevos usos. O las jerarquías internas de una compañía. Antes era muy piramidal. Y hacías startup de Silicon Valley, claro, se sienta a tu lado el jefe. Claro, y el rooftop antes era para el presidente de la compañía, que decías, ¿cómo se queda una planta entera? Ahora no. O sea, yo creo... Pero, por ejemplo, yo sí que veo mucho que habíamos ido a completamente open space, trabajos, y, por ejemplo, ahora con las calls que han aparecido, etcétera, hay una Vuelve falta... a cerrarse otra vez. Entonces es encontrar, yo creo que es ese balance, y como decía José, es quizá generar estructuras pues muy bien pensadas, con módulos
muy optimizados que te permitan ir haciendo... Sí, aunque no sea instantáneo. Exacto. Porque digas, oye, ahora cambio de trimestre, ahora ampliamos, somos 100 más. Bueno, es pues que, movemos. claro, normalmente son estructuras que van evolucionando muy rápido. O sea, yo cuando me encargan una oficina, si te traen el programa, piensas, primero que les dices es, ¿has pensado en el crecimiento o en el decrecimiento? Sí, también. A ver, porque hay industrias que decrecen. dices, a ¿no? ver... No, que se optimiza el trabajo y que han de ser Que O más. luego- la sistematización. O externalización. Exacto, exacto. Lo que sí que yo pensaba que el teletrabajo conviviría más, o sea, que perduraría más, y la verdad es que se ha acabado, o sea, no de todo, depende de cada organización, pero al final lo han acotado a 1, 2 por semana. O sea, tú vas hablando con cada organización, Ya. ha adoptado su... No, pero depende del sector, ¿eh? Hay Sí. sectores que Sí. el teletrabajo se ha quedado, pero otros en arquitectura... No, pero no necesitan- solo o en sea, arquitectura, te hablo de... No, pero en programación lo que dicen las startups es el programador ha de programar. Si prefiere programar en su casa, pues ¿qué Sí, vas a pero hacer? también, ¿sabes? también se quiere que Sí, tenga no, el- el aroma y el, Bueno, el o sea, alma de una empresa. call no suple No. el crear empresa. Pues- Y menos cuando los recién salidos de universidad, que nunca han tenido ese contacto de empresa, cuando llevas 7 años en GCA, ya conoces las estructuras, pues la gente, el equipo, los formatos y los proyectos, qué pasos tienen. Pero si eres un new entry que acabas de llegar y te Ahí va. dicen reunión mañana por Zoom, vale, ok, y pasado también, vale, pero Yo es ¿quién impor- el son? cal- el- ¿Quién- sabes yo qué el hacen? calor humano, el contacto físico, Sí. una mirada en una reunión de... Aunque solo sea ver qué está Sí. haciendo el de al lado. Esto nutre un montón. No, y en la comentarlo. justa medida, ¿eh? O sea, yo no acabo de saber los porcentajes que son más óptimos, pero creo que sí que nos hemos dado cuenta con este aislamiento temporal que hemos vivido todos, que a la gente le apetecía volver a un espacio común, y las oficinas, la evolución que ha tenido es que las zonas comunes, tanto de restauración, de espacio de Se encuentro... ha perdido esa charleta. Y esa charleta entre pasillo equivale a 20 emails. Entonces yo Pues creo ahora que... están buscando el equivalente en digital. Claro. Y se ha inventado ahora el botón le llaman toque en el hombro, que es cuando pasabas por ahí, hey Andrea, ¿qué tal? Buah, ¿estás con esto? Joder, venga. Pero por ejemplo, Pues ahora está el toque de hombro y le vas a tu compi, le haces un toque de hombro y le preguntas qué tal y no sé qué y sigues. Pero claro, es falso. pero o sea, nosotros nos pasaba en GCA es muy metaverse, muy... Ya. que el sentarnos juntos en GCA y empezar a un croquis, meter Bueno, 3 lápices, ostras, el momento de aislamiento fue durísimo, y nos dimos cuenta que el proceso creativo de despacho, o sea, somos un despacho muy grande, pero del socio al director de proyecto, al director al junior que acaba de entrar, están en el proceso creativo a la vez, siempre. Entonces, cuando los aislabas, se hacía Bueno, mucho más difícil. Sí, es Era más difícil más de, difícil. de Y era coordinar. mucho más individual el proceso creativo. De ¿sabes? todas maneras, todos los jóvenes querían estar en Volver. el despacho. Sí. O sea, No, es que es aburrido estar tirando líneas desde casa. Sí, no sé. también yo diría pasa una cosa que falta ver si la vivienda está acondicionada o permite el teletrabajo en condiciones dignas, que sería el otro tema. Y menos antes cuando estaban los coles y parvularios parados, la Claro. gente que tenía hijos ahí y tal en la llamada, espera, que... Sí, sí. Pero ahora, por ejemplo, Pero ahora es diferente, se ha calmado la situación. o un el poco, o sea, integrar los espacios de trabajo en casa, es también un nuevo reto en diseño de viviendas. Antes no se contemplaba La mesa de comedor antes era para Claro. un jarrón y tira. Claro, Sí. y ahora ahora hay el está toda la portátil, el cable familia. cerca, sí. el no sé qué. Yo creo que todos los sucesos que vamos viviendo y la evolución necesita como step back and forward y Bueno, acabar de redefinirnos. Es como el programa de la vivienda, yo diría que en 30 años ha cambiado totalmente. La cocina ha tomado 1000 roles, Sí, de el o sea, lavadero, que ahora lo volvemos a valorar. sí. Yo creo que no, que lo Y la cocina infravaloramos. grande, que antes era lo menos Antes- principal. El baño, el momento del... la cocina abierta, cocina americana,
ahora es valorada, pero en altos niveles. O sea, Antes era impensable. Antes era de apartamento. Ya. Esto era de apartamento. Impensable. Sí, sí. Otra cosa es que tengas un segundo espacio al lado de aquello, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 todo cambia. Y si vais aquí a la Casa Batlló, que está aquí a 5 minutos, la cocina, literal que es como 1,5 metros por 1,5 metros. Y el comedor era la hostia. Sí. Y ahora, en cambio, la gente quiere también, pues, sus momentos. Está muy bien que tengan Y no hay servicio familias de 12. en las casas grandes, pero en una pequeña, pues, a alguien le apetecerá cocinar, no sé, aunque sea el sábado por la mañana. No me veo yo al señor Batlló ahí chocando con la puerta. Espera, que estoy aquí con el arrocito, ¿sabes? Cambia el uso. Sí, un montón. No, y el tema baño también. O sea, yo creo que la vivienda ha evolucionado mucho. Referido a 30 años, ya no te hablo de si cojo 100 años, evidentemente. No, incluso hasta hace nada el baño, yo recuerdo el momento en que sufrió una disminución atroz de todo fuera y ahora se vuelve a apreciar el momento de sanearte, yo creo... De dos picas, ¿no? Ahora sí, vuelve la de dos y vuelve picas. el momento de limpieza del cuerpo, que el más clásico de sal de baño, ¿no? La sala del baño. Yo creo que pero es interesantísimo ir viendo cómo esto fluctúa, cómo se redefine y, no sé, intentarlo... Yo creo que la gracia nuestra es anteponer, o sea, intentar anticipar al siguiente paso, ¿no? Bueno, aunque no sea anteponerte, detectarlo enseguida. Exacto. Yo creo Saber que es en un qué tema de qué detectarlo. situación vivimos y como... Bueno, a mí me pasa cuando hago una pieza de mobiliario, mucho es como terapia y conocimiento y diálogo y sacar temas que están ahí. O sea, yo no acabo diciendo, tú lo que quieres es esto estrecho para tal. Digo, ¿verdad que te mola estar en este espacio y tal? Digo, pues a lo mejor te encaja más una mesa más estrecha de esa que ya me venías pidiendo. No, quiero una mesa muy ancha, ¿sabes? O sea, las dimensiones, que es algo muy obvio, nunca intento sacarlas yo porque, por mi opinión, sino que sale de un diálogo, ¿sabes? Y quiero que sea el cliente el que sugiere esa dimensión, porque se la hace más propia y tiene más sentido hacer un encargo a medida. El psicoanálisis, ¿no? Sí, bueno, es una especie de psicoanálisis, bueno, pero es que... En la vivienda con Pero clientes este siempre acabas psicoanálisis haciendo el papel. Es necesario porque es lo que le hace ver al cliente el potencial que tiene. Yo lo que hago es ayudarles a imaginar mesas o espacios o muebles o estanterías que ellos no tienen acceso a eso porque no lo tienen como recurso Como una habitual. posibilidad. Yo de estanterías, pues cada día miro muchas, porque mire donde mire veo una estantería. Pero si trabajo para alguien que es pues joyero, seguramente no ve las estanterías que yo veo. Entonces yo estoy ahí y le ayudo y decir, vale, Sí, pensemos en la estantería. Lo peor que te puede pasar luego, que pasa, por suerte no siempre, que hay la estantería, pero la has de llenar tú. Esto vosotros en GCA os piden, ¿no? ¿Qué pongo ahora? ¿Qué pongo? Esto es ¿Qué lo pongo peor ahora? que Entonces te le puede pongo una pasar. jarra de Max. Y te Llama a llamo. Max y te va a poner... Sí, sí. No, pero yo creo que la labor nuestra es de saber detectar y saber presentar al cliente posibilidades que él no concibe. Bueno, chicos, gracias por esta conversación. La continuamos en vuestro despacho, que nunca he estado. Cuando quieras, estás invitado. Y a seguir aprendiendo juntos y a hacer Exacto. cosas. Y esperando que podamos volver a... Aparte de aprendiendo, trabajando. Trabajando a juntos. muerte y pasándolo bien. Así que gracias, Max, ya lo sabes. Un placer.